Primero, Tierra del Fuego estaba unido a Patagonia. Y hace unos 12.500 años entró gente porque era una continuidad territorial. Hace unos 9.100 años se abrió el Estrecho de Magallanes. Se separó Tierra del Fuego y pasó a ser una isla. La pregunta es, ¿hubo primeros isleños? Y si quedó gente, ¿tuvo capacidad de supervivir? Entre Estancia Túnel, Imiguaya y Cambaceres pudimos probar que esta gente existió, estuvo, hay yacimientos del orden de los 8.500 años hasta los 7.700 acá nomás. Esos fueron los primeros isleños, desarrollaron una tecnología específica acá en Tierra del Fuego, se adaptaron y tuvieron capacidad de supervivir. Tiempo después aparecen los canoeros, gente adaptada a la vida litoral marítima, que vive del mar, por el mar, para el mar. Estamos acá en un lugar cercano a Simachi. Mi pueblo vivió 6.500 años, barra 7.000 aquí en el Onallaga, como le decimos nosotros, al canal de Beagle. Bueno, nuestro pueblo se caracterizó por ser navegantes marítimos y nómades del mar, como se dice. Vivían de los recursos marinos más que nada. Y era un pueblo que se caracterizó también por la colaboración entre individuos, la reciprocidad y la unión era la que primaba en la sociedad de nuestro pueblo ancestral. Fuimos dándonos cuenta que en realidad muchas de las cosas eran un gran grado de adaptación a este ambiente. Este ambiente es muy particular, es frío. El punto está en que si te comes todo lo que es oferta natural, de vegetal, del bosque, es menos del 1 por 1000 de lo que podés llegar a necesitar, las kilocalorías que necesitas durante todo el año. Toda la adaptación se hizo entonces en función de grasas. Hubo que consumir gran cantidad de grasas. La mayor cantidad de grasas se obtienen en la costa. Lo más seguro, lo más confiable, eran los lobos marinos. Entonces, desde el inicio empezaron con una fuerte intención de caza de lobos marinos. Después se fueron diversificando bastante. Pesca, mucho, por supuesto, recolección de moluscos, mucho. La comida la estoy sacando del agua. Estoy altamente relacionado con la costa. La vida diaria está en esta relación. Y encontraríamos en algunos lugares como la desembocadura de este pequeño arroyo algunas chozas que eran viviendas permanentes, quedaban armadas, era un pueblo que utilizaba todo lo que tenía como recurso. Ellos utilizaban el puyaki, como decimos nosotros, el fuego permanente, que trasladaban en la canoa un pequeño fuego en su interior. Y también la corteza del árbol siempre verde, que por ahí tenemos algunos, el coihue o guindo, nuestra gente lo llama chouchi, es el que les brindaba la cáscara, para ser más conciso también, para hacer las canoas en las que se trasladaban de un lugar a otro permanentemente. Fue el grupo que llegó a ser el grupo humano más austral del mundo, que pudo mantenerse y sustentarse
durante más de 6.000 años, sin mayores modificaciones, y lograron colonizar hasta el Cabo de Hornos. Fueron el más austral del mundo hasta nuestra llegada a la Antártida. O sea, ¿qué pueblo? Un pueblo originario, si es que hay alguno, es este. Llegaron a un lugar desde la costa norte del Canal Beagle al sur, que no había llegado ser humano antes, y se mantuvieron esos 7.000 años. Eso es el pueblo originario más claro que tengo visto. Cuando viene Martín Gusinde hace una reserva en Bahía Mejillones, le gestiona ante el Estado chileno, ya que él era un antropólogo que respondía al Estado, trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales de Santiago de Chile. Se fueron todos hacinados allí a medida que el lugar más poblado era Ushuaia, ¿no? El centro de aquel tiempo era Ushuaia y bueno, hacinaron a todos los yaganes allí. En 1949 nuestra madre y una tía se vienen a vivir a Ushuaia. Permitieron, yo digo siempre, que haya hoy yaganes en Ushuaia, porque de lo contrario no hubiese habido. ¿Qué vínculo hay con Ushuaia? En realidad el vínculo es algo que nos tomó un poco por sorpresa a todos. Mi familia, los ancestros vienen de Francia. Mi abuelo paterno era argentino. El padre de él, que fue el que vino acá para la Argentina, se llamaba Jorge. Cuando falleció, se vació la casa que tenían para venderla. Entonces, una palangana, estaba mi padre con unos tíos y empezaron a tirar cosas. Y cuando, dentro de las cosas que tiraron, yo vi un par de libros foliados y vi que eran todos manuscritos. Y como yo tengo mucha curiosidad por este tipo de cosas antiguas y que pueden ser testimonios de algo, alguna carta que puedan haber mandado, lo guardé. Esto estoy hablando de la década del 70, 74, por ahí. Entonces se lo mostré a mi padre y ahí descubre que hubo un aserradero que se construyó en Ushuaia, que se llamaba Puerto Tonel. Pero eso quedó archivado, realmente nunca le dimos mucha bolilla. Sabemos solamente que los bisabuelos estuvieron por ahí dando vueltas y que con otros franceses que habían montado ese aserradero, la sociedad se llamaba Compañía Forestal de Tierra del Fuego. Un buen día mi padre decide, ya en la década del 80 decide viajar a Ushuaia para ir a ver todo lo que había registrado de estos manuscritos, que se trataba de un proyecto de un aserradero ahí en la zona de Ushuaia y que pensaban cortar madera de coihue en la isla Navarino. Cuando llega a Ushuaia se entera que efectivamente había un aserradero, que no se llegaba, solamente se podía llegar por agua, que no había un camino para llegar hasta allá. Entonces se tomó un remis con mi madre, son los dos que habían ido. Entonces el remis llegó hasta donde se acababa el camino y entonces mi padre siguió caminando hasta que se encontró con un galpón con un montón de máquinas que supuso que podían ser del aserradero que figuraba en ese manuscrito. Entonces, buscando información sobre qué pasó con el aserradero, porque tampoco sabemos cómo terminó, dentro de los trascendidos de la familia, que seguramente lo habrá comentado el tío abuelo Jorge, que es el que tenía estos manuscritos, la compañía se fundió a raíz de la pérdida de la madera que se transportaba
en un barco que se incendió y se hundió. Mi familia llega a Ushuaia, Fortunato, que fue el primero. Él en la década de 1880 ya estaba navegando acá, antes que fundaran Ushuaia. Y a fines de la década de 1890, o sea, 1900, se radican acá en Ushuaia, con un comercio y sus embarcaciones. Bueno, ellos en el año 17 alquilan o arriendan, usaban esa palabra, al Estado las tierras y comienzan con un aserradero. Antes de ser mi familia pertenecía a un grupo de franceses que habían adquirido las tierras para hacer una fábrica de toneles. ¿Cómo era Ushuaia en esa época? Chiquitita, era el pueblo, y era desde la base hasta el vilayo. No había otra, y era desde Maipú hasta Teloqui, más arriba alguna que otra casita, ¿viste? Y aparte eran tan pocas casas que casi todos tenían un cuarto manzana, porque era todo quinta, la ciudad que era toda quinta, no había otro medio para traer los víveres. Yo viví ahí en Túnel cuando yo era chica. Lo que más predominaban eran las quintas, porque yo creo que lo que más veníamos mucho era en el verano, y estaban todas las quintas, de la cual la dirigía la batuta, era mi mamá. Cuando yo era chica, el aserradero ya había dejado de funcionar como supuestamente había sido en sus comienzos, y se dedicaba más que nada a la ganadería, con los ovinos y los equinos. Y mirá, yo te estoy hablando de la década del 50, de lo que yo recuerdo. Es más, en Túnel, en la década del 50, todavía estaba la casa, el galpón, las habitaciones de los peones, la casita del gallinero, la perrera. Había una hermosa perrera donde está la casita hoy actual del que lo cuida. Yo recuerdo 4 casitas desde la zona del galpón hacia la subida para venir a la ciudad. La historia dice que había como 10. Nosotros vivíamos trepando los árboles, haciendo muchas macanas, escondiéndonos los pedreros. Salíamos a juntar lo que encontráramos cuando había marea baja, dejábamos los zapatos y nos escondíamos. Nos hemos escapado de Túnel con el chinchorro, y nos hemos escapado de Túnel hasta la casa Bevan. Bueno, mi abuelo tenía río encajonado, él le había comprado río encajonado, y en el año 68, aproximadamente 1968, mi papá y mi tío Alberto compran la estancia a los Bevan. Y ahí siguen con la ganadería, ya deja de ser aserradero y demás, y pasan a trabajar con la ganadería. Bueno, yo de chiquita que vengo, yo creo que mi primer viaje fue a los 2 años con mi papá en bote, que mi papá tenía una lancha que era muy chiquita, y ahí entrábamos todos, veníamos, desembarcaba mi papá siempre trayendo materiales y demás para reforma, para construir, para lo que sea. Y recuerdo siempre, todos los domingos era venirse caminando cuando no estaba el camino hasta acá, hasta la baliza, eran 3 horas.
Y siempre, la verdad que este lugar para mí es mi lugar en el mundo, no hay otro lugar que se compare para mí. Ahora estamos en el sendero a Estancia Túnel, un sendero que está dominado por bosques de Nothofagus, que pertenecen además a la porción más austral de los bosques andino-patagónicos. Quizás lo más importante de estos sitios es que en todo el planeta no hay otra réplica, no hay otro lugar como este a estas latitudes. Entonces, eso tiene una significancia muy importante ecológicamente y ambientalmente. Esto en Tierra del Fuego, este es quizás el sector donde se puede encontrar en forma más prístina el bosque, junto con el Parque Nacional y otras pocas áreas donde el bosque llega hacia el mar. Los bosques que encontramos en este sendero a Estancia Túnel tienen la característica de estar compuestos por múltiples especies de árboles, a diferencia de los bosques que encontramos en el resto de la isla, que están dominados por una o dos especies de Nothofagus. Si bien aquí la principal especie arbórea es Nothofagus betuloides, que es el guindo, pero está acompañada por especies como el canelo, Drimys winteri, o el notro, Empotrium coccineum, y también Maitenus magellanica. Entonces toda esa combinación de especies arbóreas solo se da aquí, en una franja muy reducida desde la costa del canal hacia unos cientos de metros alejándose de la costa. A nivel fauna, estos bosques son el hábitat de múltiples especies de insectos, de aves, también de mamíferos como el huillín, que es una especie amenazada actualmente y cuyas poblaciones están muy reducidas, principalmente en el Parque Nacional. También especies de mamíferos introducidos, como el bisón, que se lo puede observar a veces por aquí, pero la mayor diversidad está en insectos y aves, que quizás son de los grupos de fauna que menos información se tiene. El estado de conservación actual del bosque es, dependiendo del tramo del sendero, dependiendo de los sectores, está muy sectorizado. El uso, en algunos lugares el uso es más intenso. Yo diría que es un nivel de conservación bueno todavía. Sí se pueden observar impactos humanos, pero el estado de conservación en general es bueno, todo depende del cuidado que las personas sigamos haciendo. Para la investigación científica es importante contar con estos bosques en buenas condiciones de conservación. También es importante para comprender cómo se relacionan distintos ecosistemas, el terrestre y el marino, en este caso, que están estrechamente vinculados, porque las especies que están en contacto con el mar dependen fuertemente de esas condiciones climáticas que les da la cercanía del mar, temperatura, humedad del aire, etc. Entonces todas esas condiciones que aún no terminamos de comprender bien y de conocer bien, tenerlos al alcance de la mano es como un laboratorio natural. La nostalgia es muy grande, siempre te invade más allá de disfrutar de lo que podemos ver, ¿no? Y que nos trae hasta acá, el tratar de preservar lo que se pueda, mucho o poco, como se considere hoy, ¿no? De niños solíamos caminar, solíamos andar a caballo por estas zonas y
y llegar hasta Remolino, Punta Segunda, parajes más lejanos inclusive, hasta Almanza, y sentir que están presentes, ¿no? El pensar de que podían estar allí y después con el tiempo te encontrás con amigos como los arqueólogos que trabajan en muchos de ellos en el Cádiz y te dicen hay una densidad en territorios terrible. Uno dimensiona en mi experiencia personal tener 15, 16 años y recorrer estas costas y que algo me atraía, ¿no? Eso que me atraía debe ser esa cantidad de restos que el pueblo canoero del que yo desciendo hacía los enterratorios en los lugares más blandos. Si alguien fallece en un islote de Pedrero no vamos a poder enterrar el cuerpo, entonces vamos a la costa y sobre todo a la costa que termina horizontalmente con el mar, ¿no? Si en este momento hiciéramos un pozo en la lomita que estamos viendo ahora, podemos encontrar los yacimientos arqueológicos de nuestro pueblo, que son las acumulaciones de alimentación del pueblo yagán durante 6.500, 7.000 años. En enero del 75 aparecimos un montón de barbudos, empezamos en toda esta zona las excavaciones y así empezó. Entre el 75 y el 83 trabajé de otras cosas, hasta que después del 83 pude entrar en el CONICET y me vine directamente a armar el proyecto arqueológico Canal Beagle en el Cádiz. Desde entonces hasta ahora no paró. Un trabajo que era para 2 meses, 60 días de campo, terminó siendo un libro y empezó. Las razones de por qué siguió eso son claras. En ese momento, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el panorama que tenías acá? Estaba la tensión limítrofe, todo lo que se sabía de acá y las publicaciones tenían bandera chilena. Por el otro lado, se consideraba que los pueblos originarios de acá, los yaganes y yámanas, eran unos grupos increíblemente primitivos, representantes de las primeras oleadas de poblamiento de América, de lo básico de la humanidad. Llegamos a este yacimiento, encontramos que los materiales que salían indicaban una línea de trabajo y desarrollo tecnológico bastante más importante que el que había quedado registrado en las fuentes históricas, pero fundamentalmente en la parte de allá empezaron a salir fechados de 4.700 años, con lo cual más que se duplicaba el total de lo que se esperaba. A partir de ahí nos pusimos a trabajar con Orquera, Sal y Tapia, sacamos el primer libro La Anchapaquehuaya, publicado en el 78, y se largaron las primeras hipótesis. A partir de ahí desarrollamos un proyecto de investigación y continuamos en Estancia Túnel, acá al lado, y que es el que duró hasta ahora. Y esto nos permitió recuperar buena parte de la historia que conocemos hoy. Las cosas que tienen valor no tienen valor económico. Hay cosas, por ejemplo, que la gente no puede pasar por encima y no lo ve. En Imiguaya encontramos un dientecito de leche. Se le cayó a un chico. Hace 5.800 años. Vale, pero cuando empezamos a estudiar el dientecito y ver con unas plaquitas de oro cómo se desgastaba y demás, pudimos saber que este chico jamás comió nada vegetal, todo cárnico. Pero además pudimos cortarlo y saber que tuvo lactancia materna por lo menos hasta los 3 años y que empezó a comer comida sólida después de los 9 meses o cosas por el estilo, y que era muy muy blanda pero tenía cositas duras. Probablemente la carne de los mejillones, muy blanda y perlitas. Pero además en el corte pudimos sacar hasta que estrés de parto sufrió. Las pequeñas cosas dan mucha información. Pudimos armar este esqueleto, los primeros datos, entendimos mucho de la línea de adaptación, cómo fue y demás, bastante se consiguió, y se logró colocar el conocimiento actual a un nivel de interés internacional. Pero esto fue nada más que un esqueleto, hay mucho para crecer y rellenar, y por suerte hay gente muy capacitada que está en este momento en Cadique y sigue las investigaciones,
se tienen que parar sobre nuestras cabezas para ver más lejos y destruir parte de lo que hicimos. Parte del juego de una ciencia donde tenemos la rutina del asombro y tenemos que entender que todo va cambiando, es dinámico. Si transitamos por la ruta A3, luego del ingreso a la ciudad de Ushuaia, en la Rotonda del Indio, aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros, unos 10 minutos en auto, se llega al final de una antigua ruta que se iba a construir, que es la que llamamos la Ruta 30, y al final de esa ruta encontramos un inicio de un sendero que es accesible para cualquier ciudadano y cualquier visitante. Estamos en un lugar muy particular desde el punto de vista turístico porque se trata de uno de los senderos que al encontrarse más cercano a la ciudad se traduce en uno de los puntos de alguna forma más utilizados por las personas que les interesa hacer senderismo o algún tipo de actividad sobre la margen norte del Canal Beagle, que es donde nos encontramos en este momento. Se encuentra muy cerca del centro turístico que es Ushuaia, es decir, el lugar donde pernoctan los visitantes, y en muy poco tiempo, es decir, con unas horas se puede llegar a esta estancia túnel y siguiendo un poquito más hacia el río Encajonado, con lo cual se transforma en una oferta muy interesante porque de alguna forma sintetiza un paisaje característico del litoral marítimo. Básicamente, si este lugar no estuviera disponible, los flujos turísticos se concentrarían aún más para este tipo de prácticas en el área del Parque Nacional Tierra del Fuego, es decir, desde Ushuaia hacia el sudoeste de la ciudad. Lamentablemente hay un espacio entre la ciudad y el Parque Nacional que prácticamente ya no está disponible debido a inversiones de tipo inmobiliarias, etcétera, que hace que cada vez nos encontremos con menos retazos para la posibilidad de un recorrido aprovechando la diversidad que nos plantea la costa del Canal Beagle. Creo que también hay una mirada, me parece que es fundamental para tenerla en cuenta, que comprende la idea de Canal Beagle en tanto espacio social. Y este espacio social, de alguna forma, permite integrar todos estos recursos de los que hablamos antes un poco de manera más aislada. Es decir, cómo encontramos un Canal Beagle que desde miles de años atrás hasta el presente fue un espacio de convergencias y de divergencias, ¿no? Como espacio social, donde se une un poco esa idea de espacio subjetivo y de espacio objetivo, desde lo material y lo simbólico, un espacio donde se han encontrado muchas tensiones, como así también se han construido una serie de relaciones. Entonces, me parece que reducir la idea de patrimonio en las márgenes del Canal Beagle y en el Canal Beagle per se, algunas cuestiones que tienen que ver únicamente con un inventario de recursos, es reducir una riqueza extraordinaria que tiene que ver más también con un mundo de relaciones sociales, ¿no? Desde el pasado y que tranquilamente las podemos pensar también hoy en el presente. Hoy hay distintas metodologías para poder medir, inventariar recursos, medir potencialidad, etcétera, y por eso considero que si vamos a pensar en planificar en serio el destino, hay muchísimas cuestiones que se pueden llevar adelante desde un punto de vista serio y con la participación de los distintos actores sociales. Bueno, este es un sendero que está muy próximo a la ciudad, que nos es de mucha utilidad y para enseñar la asignatura que nosotros enseñamos en nuestra cátedra, que es ecología, pero la ecología que enseñamos desde un punto de vista más social, o sea, es una ecología vinculada estrechamente con la comunidad de Tierra del Fuego. Y la verdad que es una alternativa muy interesante de visitar con estudiantes de cátedras como esta de ecología, el reemplazo de, por ejemplo, asistir al Parque Nacional, ¿no? Es un lugar que nos queda cerca, que tiene todos los elementos necesarios para enseñar una asignatura como ecología y conservación.
Bueno, una de las ventajas más importantes es que tiene una representatividad de los ecosistemas más importantes de la zona sur de la isla. Tenemos bosque costero, también una gran cantidad de diversidad de arbustos, buenas comunidades ecológicas para poder apreciar la relación que hay entre las especies, y sobre todo se da la particularidad que es una de las pocas zonas de la costa del Canal Beagle que todavía tiene bosque costero de forma no afectada, digamos, es fuera del Parque Nacional. La otra ventaja que tenemos, al menos desde el enfoque que le damos en nuestra carrera, es que tiene una zona impactada, una zona antrópicamente impactada, que es la zona que llega a Estancia Túnel, en la cual podemos, para los estudiantes de esta asignatura, comprender cómo es la relación entre el ser humano y el ambiente, cómo algunas acciones antrópicas pueden afectar determinados ecosistemas. O sea que tenemos prácticamente todos los componentes del enfoque que nosotros le damos a nuestra materia, lo cultural, lo natural y la relación con las actividades humanas. Pensando en la posibilidad de trabajar sobre la educación en la naturaleza, quizás como un tema más abarcativo, se pueden generar una serie de cambios que estimo serían también muy beneficiosos para nuestro entorno. Cambios que tienen que ver con una valoración del lugar donde vivimos y también la necesidad de cómo planificarlos y cómo abordarlos, ¿no? Porque en algunos casos creo que también se ha visto que el uso ha superado algunas capacidades que ofrece el sendero justamente por esto, ¿no? Por esa explosión que hubo de la población residente a recorrer los distintos espacios que realmente son extraordinarios que ofrece nuestro lugar. Desde hace 150, 200 años que aquí históricamente se desarrollan se han desarrollado distintas actividades productivas. Estancia Túnel tiene una historia de aprovechamiento forestal para producción de toneles, también para extracción de madera para construcción y posteriormente el ingreso de la ganadería, lo cual le da distintas características al bosque porque todas esas actividades afectan la estructura del bosque, es decir, la cantidad de árboles, la distribución de las especies. Los principales factores de riesgo creo que son el uso desmedido, el uso descuidado de este sendero que tiene este ecosistema tan importante o estos ecosistemas tan importantes y también todo el valor cultural. Asimismo, la ganadería sin un manejo planificado, sin un manejo integral con otras actividades o con la misma conservación del bosque, podría llegar a ser un factor de riesgo en el caso de que se aumente la intensidad de uso. Por eso entiendo que el Estado, como política pública, debería sentarse a conversar con los propietarios de estas zonas de alto valor natural y alto valor ecológico para generar acuerdos, generar estrategias y mostrar que conservar también es una manera de tener emprendimientos que den fuentes de ingreso, ¿no? La otra amenaza que creo que puede afectar es la posibilidad de que se reinicie una obra que ya, decíamos, tiene alta resistencia por parte de la comunidad, que es la de realizar una ruta costera que llegue hasta Cabo San Pío. Existen alternativas para llegar a esa ruta, por lo tanto creemos que esto debería ser una idea que tiene que pensarse para otro lado, no para este lado. Todas las personas que vivimos alrededor de Ushuaia y en toda esta zona somos beneficiados por las obras de infraestructura e incluso para la comunicación entre poblaciones. Pero las obras mal planificadas muchas veces van en desmedro de estos ambientes naturales y que todavía tienen un alto valor de conservación. Creo que si queremos atender al desarrollo del turismo en la región y más allá de este corredor
del que tanto se ha hablado en particular, hay que trabajar desde otro lugar, ¿no? Desde una planificación integral de los recursos, una planificación participativa, pero realmente participativa, con los diferentes sectores de la población, nutrirse de las diferentes voces para poder hacer una buena toma de decisiones, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar siempre con algunas cuestiones que sesgan la posibilidad de ese desarrollo territorial. Las acciones de los seres humanos en crecimiento, por supuesto, toda acción genera impacto. Y por eso es necesario que las ideas se transformen en proyectos. Uno puede tener la idea de que haga una ruta, pero si no hace un proyecto sabiendo dónde cuernos están los yacimientos, por dónde pasa el agua y si va a aguantar el puente o vas a tener que poner o no haces algo de estudio previo y vas a tener problemas y es el camino del fracaso seguro. Te doy el caso del aeropuerto. Antes de tener el aeropuerto nuevo que tenemos ahora, se había decidido hacer un aeropuerto nuevo. En ese momento estaba el museo se preocupó marcar unos yacimientos muy importantes que estaban en la península de Ushuaia y con muchísimo valor y podrían haber sido importantísimos para incluso el turismo, el estudio, tenerlo ahí. Hicieron todo para salvarlo. Se olvidaron de avisarle al de la topadora. Apareció un subcontratista y dijo, mira qué buen lugar, este está más plan, está más suave, hay menos roca, podemos poner el obrador ahí. Y por un obrador de 6 meses desapareció algo que tenía más de 6.000 años de historia. Tenemos una defensa formal, porque es un problema de ley. Legalmente están protegidos. Problema, cuando bajás de la teoría al territorio te encontrás con el de la topadora, que pobre, nadie le avisó. Y en el medio tenés un montón de gente tomando decisiones sin que le importe. Bueno, a mí me pasa que desde muy niño me sumergí en la historia de mi pueblo, en comprender lo que pasaba, en por qué Enriqueta Gastulmendi iba a casa a visitar a mamá y se sentían diferentes, por qué Rafaela Easton la visitaba, las abuelas de Puerto William, en las que estaba Cristina y Úrsula Calderón, por ejemplo. Y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? ¿Qué pasó con la historia de nuestro pueblo? Así que por eso me sumergí como autodidacta en la historia de América. Y partiendo desde allí yo te tendría que decir que el progreso liquidó muchas almas en toda América y creo que es el único espacio que nos queda como para sentirnos libres y en el caso nuestro inclusive acercarnos a los espíritus de nuestra gente que parece que están permanentemente y que cuando nos agarra la noche en algún lugar de estos, sentimos que alguien nos cuida y que nos protege, ¿no? El hecho de que mi abuelo Senehuensis haya estado en las últimas ceremonias que se hicieron también de este lado del Lonayaga, aquí en Ushuaia, en la zona conocida como Sumacush, también lo hace muy fuerte, lo hace diferente, es más profundo. Y es poder conservar todo este lugar, es poder seguir siendo lo que eran nuestros ancestros, ¿no? Tratar de recuperar en la cantidad que sea toda la naturaleza de nuestro lugar, entender de que hoy estamos en la situación que estamos, con un barbijo en los labios, por no preservar, por no haber tenido en el planeta en cuenta la naturaleza, ¿no? Ahí estamos viendo lo que hemos hecho como seres humanos, dividiéndonos permanentemente y no teniendo en cuenta la más grande de todas, que es la madre naturaleza. Entonces para nosotros es importante poder conservar lo que se pueda y compartir con la gente todas estas cuestiones ahora que uno tiene en cuenta el cambio climático y todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Estos bosques creo que deberían conservarse, sobre todo con el uso de la gente, con la gente utilizándolo a estos bosques, valorándolos, haciendo un uso racional y cuidado. El hombre para mí es un componente más de la naturaleza que tiene que estar involucrado
y no creo en el espíritu destructor del hombre. Para mí, una persona que conoce el lugar y que valora por sus cualidades que tiene, por los servicios que pueden brindar y por el valor hacia otros organismos, creo que dándole ese valor real, la gente cuida mucho del espacio. Quizás ir conservando algunos espacios como un retazo, como un guardián, ¿no?, de esta maravilla de entorno con el que nosotros contamos, creo que nos va a traer a futuro muchos beneficios, ¿no?, y que nos va a permitir también repensar y repensarnos a nosotros mismos en relación con el lugar en donde vivimos. El Estado tendría que tener un acuerdo con los propietarios de esta zona. Creo que el Estado debería conversar con estos propietarios para que sea un sitio preservable. Creemos que tendría que hacer una política pública, conservar sitios de acceso público en buen estado de conservación para toda la comunidad y que sea realmente de una forma más inclusiva, ¿no?, el acceso a los ambientes naturales. El asunto es hacer las cosas bien, buscar que sean sustentables, saber que se va a hacer impacto y por lo tanto limitar y minimizar el impacto. Respetar el espacio significa además respetar el paisaje. Tierra del Fuego vende mucho paisaje. No vende acciones humanas como el Coliseo. Si perdemos eso, perdemos un valor fundamental. Hoy, para Tierra del Fuego, los lobos marinos, los cormoranes, son parte de la vida del taxista, del panadero. Por eso es necesario estudiar antes que tomar las decisiones porque me parece bien. Y para eso necesito conocer el máximo posible para que las tomas de decisiones no sean fantasías de una persona.